Bueno muchachos, les envío un cordial saludo, espero que estén muy bien. En esta videoclase vamos a continuar con el tema del Estado. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los tipos de Estado, las clases, las diferentes variedades de Estado que pueden existir según la distribución del poder a nivel territorial. Entonces, antes de empezar, les recuerdo que aquí abajito están las preguntas que debe resolver debajo del video para que por favor usted pues haga su trabajo, su taller y me entregue esa tarea conforme me ha entregado en las últimas oportunidades. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a hablar sobre los diferentes tipos de Estado. Lo primero que tenemos que decir cuando vamos a hablar de tipos de Estado es que hay varios criterios para clasificar los estados. Hay algunos que clasifican los estados según su nivel de participación política. Entonces, según este criterio se pueden dividir los estados en estados democráticos y estados no democráticos. También, digamos, algunos clasifican los estados según el tipo de gobierno, según el sistema de gobierno. Entonces, si es un sistema de gobierno presidencial, parlamentario, semipresidencial, asimismo se van a caracterizar y se van a clasificar los estados. Yo personalmente me inclino más por el tercer criterio que establece clasifica o diferencia los estados según la distribución del poder a nivel territorial. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a cómo se distribuye el poder dentro del estado mismo en sus territorios, así se van a clasificar los estados. ¿Por qué estoy de acuerdo con este tercer criterio? Porque, digamos, si uno clasifica el estado según el sistema de gobierno, eso lleva a ciertas confusiones, a confundir el estado con el gobierno, formas de estado con formas o sistemas de gobierno, y más adelante nos vamos a dar cuenta que eso es totalmente distinto. Cuando tenemos el criterio de participación política, solo tendríamos dos opciones: estados democráticos que permiten participar a la población en política y estados no democráticos que no permiten participar a la población en política. Entonces sería como una clasificación muy, ¿cómo se dice?, muy básica, muy elemental. Pero cuando hablamos de la distribución del poder a nivel territorial, pues en ese sentido ya tenemos como muchos más elementos para caracterizar y para clasificar a los estados. En este criterio es donde encontramos, por ejemplo, los estados federales, los estados unitarios, los estados confederados, los estados de unión, los estados regionales autonómicos, ¿cierto? Incluso podríamos hablar hasta de los macroestados, si se puede, digamos, incluir dentro de esta categoría. Entonces, en ese sentido, nosotros para esta videoclase vamos a tomar ese tercer criterio, que es el de la distribución del poder, y vamos a explicar cada una de las formas de Estado que existen actualmente. Nos vamos a dar cuenta que el elemento central que va a caracterizar a cada uno de los estados es la forma como se distribuye el poder central en las diferentes entidades territoriales que conforman al Estado. Todos los estados tienen unas subdivisiones o unas entidades político-administrativas internas que en algunos estados les pueden llamar estados, en otras les pueden llamar departamentos, en otras les pueden llamar provincias, en otras les pueden llamar regiones autónomas, ¿cierto? Pero son básicamente subdivisiones político-administrativas que van a tener unas competencias, van a tener una distribución del poder, características. Entonces vamos a empezar con la primera forma de Estado, que es el Estado federal. Bueno, para hablar del Estado federal, innegablemente tenemos que hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el primer país que adoptó esta forma de Estado. Entonces tenemos que recordar un poquito de historia. Recordemos que Estados Unidos surge de las 13 colonias que pertenecían al Imperio Británico, que cuando, digamos, logran su independencia se transforman ahora en 13 estados. Y pues en ese sentido, estos 13 estados, cuando estaban bajo el dominio británico, digamos, a pesar de que estaban bajo el dominio del Imperio Británico como tal, ellos tenían cierta autonomía en cuanto a sus asuntos particulares. Cuando se independizaron, entonces ellos sabían que tenían que estar unidos, estas 13 colonias, ahora 13 estados, para mantener su independencia, pero no querían que esa unión implicara, menoscabara o fuera en detrimento de esa autonomía que ellos de una u otra forma ya tenían. Entonces crearon una fórmula que fue la federación. La federación básicamente consiste en que se le se cede parte de la soberanía
a una autoridad federal que rige a todos los estados miembros de la federación, que básicamente son unas competencias generales a nivel ejecutivo, legislativo y a nivel judicial. Pero estas competencias generales no van en detrimento de esa autonomía de ciertas particularidades que pueda tener cada estado. En ese sentido, lo podemos explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, a nivel ejecutivo sabemos que en Estados Unidos, vamos a tomar a Estados Unidos como ejemplo porque es como el más representativo. Estados Unidos tiene un presidente, ¿cierto? Y ese presidente es la máxima autoridad federal a nivel ejecutivo de todo Estados Unidos de Norteamérica. Él es el que representa a toda la federación a nivel internacional, el que toma las decisiones en tiempos de crisis y pues el que tiene el poder, digamos, como centrado principalmente en él. Pero eso no quiere decir que el presidente se pueda meter en los asuntos internos de cada estado, por ejemplo, designando gobernadores. En la federación, en el estado federado, cada estado miembro de la federación elige de manera, digámoslo así, particular en su pueblo, con la gente de su pueblo, a sus propios gobernadores y no necesariamente es designado por el presidente. A pesar de que el presidente es la autoridad federal que rige a todos los estados miembros, no se puede inmiscuir en esos asuntos particulares. En el caso legislativo, por ejemplo, en las leyes, sabemos que en Estados Unidos hay un Congreso de la República que tiene un carácter federal y que todas las leyes que salen de ese Congreso pues aplica a todos los estados miembros de la federación, pero eso no quiere decir que cada estado no pueda crear sus propias leyes siempre y cuando no vayan en contra de esas leyes federales. Entonces, por ejemplo, una ley federal que proviene de la época de las enmiendas, que son las normas fundamentales en Estados Unidos que se crearon desde cuando se fundó, desde cuando se independizó ese país, se creó Estados Unidos como república, como estado federado, dice que, por ejemplo, en ninguno de los estados debe haber discriminación, ¿cierto? Entonces, esa es una norma que aplica a todos los estados miembros de la federación, ¿cierto? Pero cada estado, siempre y cuando no toque esas normas federales, esas leyes federales, tiene autonomía de crear sus propias leyes. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, porque en Estados Unidos, en ciertos estados, valga la redundancia, digamos, se permite el uso de la marihuana con fines recreativos. Está totalmente, digámoslo así, legalizada. Y como en otros estados no está permitida. En unos estados, por ejemplo, se permite el juego. Como por ejemplo en Nevada, en Las Vegas, el juego es totalmente permitido, pero en otros estados está totalmente prohibido. En algunos estados se permite, por ejemplo, incluso la bigamia, pero en otros estados no. La bigamia es cuando una persona se puede casar con dos personas al mismo tiempo. Entonces nos damos cuenta que en ciertos asuntos particulares de cada estado, los estados miembros tienen autonomía, pero en ciertas competencias generales que implique a todos los miembros de la federación, hay una autoridad federal que rige a todos, y en eso básicamente consiste el Estado federado. Es una distribución de poder de que se les da mayor competencia al gobierno local, al poder local, que en este caso se le llama estados, y hay unas competencias generales que asume una autoridad federal que rige a todos los estados miembros. Un ejemplo de estos estados, pues bueno, ya lo decíamos, Estados Unidos, se puede decir también México, se puede decir Venezuela, Brasil, digamos que han adoptado esta forma de estado y básicamente digamos, la lógica es esa, distribuir, dar mayor autonomía al poder local en ciertos aspectos particulares de cada estado, pero sin desconocer la autoridad federal que reconoce a todos los estados que conforman a la federación. Bueno, la segunda forma de estado que existe es el estado unitario. Y el Estado unitario, a diferencia del Estado federal, que digamos que da mayor competencia y distribuye el poder en los estados, en el poder local, en el Estado unitario ese poder está concentrado en una autoridad nacional que rige a todo el territorio sobre el cual ejerce poder el Estado. Entonces, a diferencia del federalismo, que hay más autonomía a cada una de las divisiones político-administrativas, a cada una de las entidades políticas que en ese modelo de Estado se les llama Estado, ¿cierto? En el modelo de Estado unitario, ese poder ya no está, digámoslo así, distribuido en el poder local, sino que está concentrado en el poder central, en la autoridad nacional. Entonces, en ese sentido, hablamos de que hay una autoridad que emite unas leyes, unas políticas que tienen carácter en todo el territorio que ocupa el Estado.
Si vamos a hablar, por ejemplo, del poder ejecutivo, estamos hablando de que en un Estado unitario el gobierno nacional concentra todo el poder político en ese Estado unitario. Colombia hasta antes de la Constitución del 91 se consideraba que era, según la Constitución del 86, era un Estado unitario centralizado. Y eso representaba o implicaba que, por ejemplo, el presidente como máxima autoridad administrativa y ejecutiva aquí del Estado colombiano tenía facultad para, por ejemplo, designar gobernadores, designar alcaldes, manejar el presupuesto de los municipios, de los departamentos, ¿cierto? Porque el poder estaba concentrado ¿en quién? En el presidente. A nivel legislativo, el Congreso de la República era la única autoridad encargada de sacar leyes que tenían, digámoslo así, validez y se debían cumplir en todo el territorio que ocupaba el Estado. A diferencia del Estado federal, en donde se daba autonomía a las entidades territoriales, a los estados federados para crear sus propias leyes, siempre y cuando no fueran en contra de las leyes federales, en el Estado unitario, la única autoridad encargada de hacer leyes y que se debía cumplir en todo el territorio que ocupaba el Estado era, por ejemplo, el Congreso. En el caso de la justicia, la Corte Suprema de Justicia era la única, era el tribunal de cierre y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tenían que, digamos así, aplicarse en todo el territorio, digamos, nacional. Ese es un Estado unitario centralizado. El poder público está concentrado en una autoridad nacional. El poder local está subordinado a la autoridad nacional. Ahora, ejemplos, digamos, de esos países, bueno, podríamos decir Panamá, Birmania, Afganistán, pero bueno, hay otra variante dentro del Estado unitario que es el Estado unitario descentralizado. Y un ejemplo de eso puede ser Colombia con la Constitución del 91. ¿Qué diferencia hay? En realidad la única diferencia con el Estado unitario centralizado es que en el Estado unitario descentralizado el poder ejecutivo y administrativo del Estado está, digámoslo así, delegado, o se le da, digámoslo así, una autonomía al gobierno local, al poder local. Entonces, en ese sentido, digamos que en el Estado unitario descentralizado, el poder administrativo se le delega a las entidades territoriales. Aquí en Colombia hay 3 niveles de entidades territoriales que son el departamento, el municipio y el distrito. Entonces, en ese sentido, ya dentro del Estado unitario descentralizado, estas entidades territoriales con sus gobernadores tienen autonomía de manejar su presupuesto público. Por ejemplo, tienen autonomía también de escoger a sus propios gobernantes. Entonces, esa es la diferencia entre el Estado unitario centralizado y el Estado unitario descentralizado. En el Estado unitario descentralizado, el poder ejecutivo y administrativo se le designa al poder local. Pero en las otras ramas del poder público, como el legislativo y el judicial, todavía sigue siendo concentrado en estas autoridades nacionales que pueden ser el Congreso de la República o la Corte Constitucional. Bueno, otra forma de Estado que se ha desarrollado a lo largo de la historia es el confederado, la confederación, que básicamente es una forma de organización estatal en la cual 2 o más estados se unen, ¿cierto? Comparten unas normas, como se dice, muy generales, pero también pueden ser muy temporales, y se unen con el único fin estratégico de alcanzar ciertos objetivos, ya sea políticos, económicos o migratorios. Estas confederaciones pueden durar, digamos, cierto tiempo. Los estados miembros se pueden separar en el momento que ellos deseen, siguiendo pues las cláusulas y los acuerdos que establecieron desde un principio, pero pues básicamente es una forma de organización estatal que es más como temporal, en realidad no es como tan estable como las anteriores formas de estado que vimos, y se unen principalmente es más por unos objetivos estratégicos que se trazan. Digamos que un ejemplo de este tipo de estados fue el que se dio entre Serbia y Montenegro allá en los Balcanes entre 2002 y 2006. Incluso aquí en Colombia las confederaciones chipchas adoptaron mucho este tipo, digámoslo así, de organización estatal, que como les digo era algo más temporal y era algo que obedecía más a unas estrategias políticas, económicas del momento. Otro modelo de Estado que existe es el modelo de Estado
de región autónoma. Este modelo de Estado es muy frecuente, especialmente en países en los que, debido a razones administrativas, históricas y democráticas, se crean unidades subestatales de cierta entidad. Hay autonomía política en estos modelos de Estado, aunque hay solo una soberanía nacional, es decir, estos estados-región hacen parte de un estado nacional más grande, pero a estas entidades subestatales se les da mucha autonomía política. Ellos pueden incluso tener, se podría pensar que serían como estados independientes, pero en realidad no. En realidad hacen parte de un estado-nación y su soberanía pues es nacional, es decir, por ejemplo, podemos colocar el caso de España, por ejemplo, con la región de Cataluña. Allá la región de Cataluña es muy autónoma a nivel político, pero pues todos saben que hace parte del Estado español. De hecho, hace poco esta región intentó separarse de España, pero pues el proceso fracasó. Pero digamos hay otros ejemplos que también se han dado. Uno podría tal vez pensar en Taiwán con China, o pensar digamos tal vez lo que fue Ucrania durante la época de la Unión Soviética. Es decir, son entidades subestatales que tienen tanta autonomía política que se podría pensar que son estados independientes, pero en realidad están bajo, en cuanto a la soberanía, están subordinados a un estado-nación mucho más grande. Entonces un ejemplo de estos, pues aparte de los que ya di, pues puede ser también Italia. Pues digamos en su constitución de 1947 ellos recogen mucho este modelo de Estado de región autónoma, y pues España, que también desde 1978 recoge este modelo de Estado de región autónoma. Bueno, otro tipo de Estado que también se da, de acuerdo pues a la distribución del poder en el territorio, son los estados compuestos. Estos son aquellos que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica. Digamos que de este tipo de Estado pueden existir dos tipos: el Estado de unión personal, en donde hay un solo gobernante que está al mando de dos o más estados. En el pasado, digamos, era común que un monarca ejerciera su poder en dos organizaciones políticas y territoriales distintas. Un ejemplo en la actualidad sería la Mancomunidad Británica de Naciones, la Commonwealth of Nations, compuesta por 53 países que tienen lazos con el Reino Unido, reconocen a la corona británica, pero son soberanos e independientes. Otro tipo de este estado compuesto es el de unión real. Por ejemplo, digamos que si bien los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca con fines defensivos de finanzas y de relaciones internacionales, pero en lo interno los gobiernos son distintos para cada estado. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, fue una nación de unión real hasta su desaparición después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Bueno, una última categoría que podríamos establecer para clasificar los estados es lo que se conoce, y pues esta clasificación es un poco discutible, pero pues es, digamos, la vamos a incluir, y es lo que se conoce como los macroestados. Los macroestados básicamente son aquellos que se conforman de diferentes estados nacionales, en donde prácticamente estos estados ceden parte de su soberanía a esa entidad supraestatal, digamos, que pues se va a convertir como tal en el macroestado, aunque para algunos podría tomarse como un tipo de confederación, porque por ejemplo, a ver, nosotros vemos el caso de algunas repúblicas soviéticas, exsoviéticas, que después de que cayó la Unión Soviética, conformaron lo que se llamó la Comunidad Económica. Esta entidad, que se podría tomar o como una confederación o como un macroestado, se podría decir que es una confederación porque pues el objetivo es en realidad económico, pero pues algunos pueden también incluso tomarlo como un tipo de macroestado. Un ejemplo quizás más claro y contundente podría ser el caso de la Unión Europea. La Unión Europea, digamos que desde su tratado de Maastricht, que es cuando comienza a dar inicio a esta nueva organización supraestatal, a este bloque político
económico, ¿cierto? Se podría considerar desde esta clasificación como un tipo de macroestado, porque la Unión Europea está conformada por más como de 20 estados europeos, estados nacionales, que en su momento eran independientes y soberanos y decidieron unirse y ser parte de su soberanía a esta estructura superaestatal. Se podría decir que pues es como un tipo de macroestado. Como les digo, es algo que se puede discutir, no es algo que sea, como se dice, última palabra. Y pues un ejemplo más clásico del siglo XX, lo que fue la Unión Soviética, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que prácticamente estaba conformada por diferentes estados nacionales que se unieron, que pues bueno, antes hacían parte del Imperio Ruso, pero que después de que se convirtieran en la Unión Soviética, aglomeró, o digámoslo así, reunió a varias repúblicas como la de Kazajistán, Kirguistán, Georgia, las repúblicas bálticas, Ucrania, ¿cierto? Entonces pues se podría decir que ese también fue otro ejemplo de macroestado. Bueno muchachos, espero haber sido muy claro en este tema que hemos visto en esta videoclase sobre los diferentes tipos de estado. Recuerden que las preguntas que tienen que resolver con base a esta videoclase están aquí abajo. Me debe entregar el trabajo conforme me lo ha entregado pues en estas últimas semanas. Entonces pues no siendo más, me despido, que estén muy bien.